Les dejo en las manos del Espíritu Santo y mi esposa que va a dar hoy esa enseñanza completamente bajo la gracia del Señor y bueno, llena de ese fuego. Amén, buenos días. Buenos días a todos y allí los que están en casa. Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor soberano. Abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra como debemos recibirla, Padre. Y gracias porque esa palabra me transforma de gloria en gloria, Señor, a la imagen del Hijo, Padre. Recibo tu palabra como debo recibirla, Señor, con fe, Padre. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por Cristo en mí, la esperanza de gloria. Gracias por lo que, Señor, por esa palabra que nos has dado para correr esta carrera que tenemos por delante para el año 2026, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Diga conmigo: más Cristo, más sabiduría, más añadiduras, 2026. ¿Cuántos ya lo están orando, declarando? Es un eslogan que nos da el orden de la carrera, el orden en que debemos correr la carrera. Y hemos estado hablando, hace 8 días hablábamos de añadiduras versus recompensas. Y hace 8 días profundizamos en que la carrera no es por las añadiduras. Mucha iglesia y por años la iglesia como cuerpo ha corrido la carrera por las añadiduras. Amén. Cuando se nos invitaba a pactar dinero, eso es una carrera por añadiduras. Pero hemos profundizado en que la carrera es por las recompensas. ¿A cuánto les quedó claro que la carrera es por recompensas? Y bueno, más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Así que todo el que quiera más añadiduras ya sabe cómo es que tiene que correr la carrera. Las añadiduras son terrenales, las recompensas son eternas. Amén. Y bueno, hoy vamos a poner otro fundamento con respecto a la manera en que tenemos que correr esta carrera. Yo titulé la enseñanza: el propósito eterno de las recompensas. Dilo conmigo: el propósito eterno de las recompensas. Y vamos a ir más allá profundizando. Y la palabra es un río de vida. Dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta es la vida del Espíritu, iglesia. Amén. Ríos de agua viva en el interior. Ríos de agua viva en el interior. Y la palabra es un río, así que, pero realmente podemos salirnos de ese río y estarnos saliendo y estarnos metiendo al río. Pero la idea es que sea ríos de agua viva, un continuo vivir esos ríos de agua viva. ¿Se puede? Claro que sí. Amén, claro que sí. Vamos por esto. Así que vamos a mirar el propósito eterno de las recompensas, porque así es como tenemos que correr la carrera. Iniciando, voy a dar algunos ejemplos de hombres en el antiguo pacto. Cómo es impresionante realmente cómo ellos vivieron en una revelación plena de Cristo, tuvieron una revelación plena de Cristo. Y si eso fue en el antiguo pacto, ¿cómo será en el nuevo? Amén. Aplica para nosotros. Pero cuando yo estudio la palabra y puedo ver estos hombres, lo que la Escritura habla de ellos, pues realmente yo digo: Dios, si eso fue en el antiguo, ¿cuánto más en el nuevo? Que tenemos a Cristo en nosotros, al Hijo en nosotros, el misterio que había estado oculto pero que fue revelado. Amén. El Hijo formándose en nosotros. Aleluya. Entonces, corremos la carrera
con propósito eterno, no terrenal. Aunque estamos en la tierra, pero nosotros no somos de este mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Diga, yo no soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y al estar en el mundo y no ser del mundo, se nos demanda correr la carrera que tenemos por delante, no con propósito terrenal, iglesia, porque corremos mal la carrera. Cuando nosotros corremos la carrera con propósito terrenal, estamos corriendo la carrera de la fe por las añadiduras. Y la carrera no la corremos por las añadiduras, porque ya hemos visto que ya todo nos fue dado en Cristo. Que la palabra dice, bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que nos ha dado todas las cosas. Amén. Nos dio todas las cosas. Y también dice que si nos dio al Hijo, juntamente con el Hijo nos dio todas las cosas. Todas las cosas. Ahí están las añadiduras. Todas las cosas ya nos fueron dadas. Aleluya. Así que corremos la carrera con propósito eterno. Dilo conmigo, yo corro la carrera con propósito eterno, no terrenal. Y vamos a mirar cómo estos hombres corrieron la carrera con propósito eterno, no terrenal. Miremos, quiero mirar a tres. Miremos me impactaba, pero miremos a Moisés. Vamos a Hebreos. Estos hombres del antiguo pacto, Hebreos 11, miremos cómo Moisés corrió la carrera con propósito eterno y no terrenal, y quedó escrito, Hebreos 11, el versículo, leamos desde el 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y es de verdad fascinante entender cómo Moisés corrió esta carrera, y Moisés fue el hombre de la ley. Amén. Corrió la carrera con la mirada puesta en la recompensa. Él no corrió la carrera con la mirada puesta en toda la riqueza que había en Egipto. Mire a todo lo que murió Moisés, de todo lo que se abstuvo, que la palabra dice que corramos la carrera, que el que corre la carrera debe abstenerse de todo, y ese todo es de lo que la palabra nos dice que nosotros debemos hacer morir. Y él corrió la carrera con la mirada puesta en la recompensa. Por eso fue que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué prefirió esto? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa, no en las añadiduras, sino en la recompensa, teniendo por mayores riquezas. Fíjate que Moisés tuvo, como dice la palabra, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Y por esto fue que él corrió la carrera. Corrió la carrera con la mirada puesta en la recompensa. El tesoro es Cristo. Por eso dice la palabra que tenemos este tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? Cristo, en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro. Cristo es el tesoro. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Así que el tesoro es Cristo. Dilo conmigo, el tesoro es Cristo. Y eso fue lo que hizo que Moisés corriera la carrera con la mirada puesta en la recompensa. Y esto aplica para nosotros. Cuanto más en el nuevo pacto, que el Espíritu Santo nos capacita para llegar a la meta. Y no que nosotros cumplamos
el propósito eterno? Es que Él lo cumple en nosotros. Amén. No lo escogimos nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros para su propósito eterno. Y realmente yo he aprendido que no es que yo cumpla el propósito, es que Él lo cumple en mí. Amén. Por eso dice la palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esto cambia las cosas, el orden de las cosas. Es que a veces decimos, yo voy a cumplir el propósito del Señor. Es que Él, invertamos las cosas, es que Él lo cumple en nosotros. Y esto a mí me gusta, esto me gusta, porque apelo al Espíritu Santo capacitándome. El Espíritu Santo me capacita para llegar a la meta. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto pasó con Moisés, porque tenía puesta la mirada puesta en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esto aplica para nosotros. ¿Qué aplica para nosotros? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el invisible. Él es el Dios eterno, pero más real. Es el Dios invisible, pero más real. Y nosotros somos los portadores de esa imagen. Por eso es que nosotros, mirando a Cristo, reflejamos a Cristo. ¿Cómo ven las personas a Cristo? ¿Será que se les va a aparecer una luz? Bueno, pero realmente nosotros somos los que reflejamos a Cristo, la luz de Cristo. Así que es tremendo. Él se sostuvo como viendo al invisible. Y Moisés tuvo una revelación plena de Cristo. Recuerden, Cristo llega a mi vida como semilla y crece hasta que llega a ser el árbol en mí que adora. Él es el árbol, Él es la semilla, Él es la vida. Y cuando yo nací de nuevo, Cristo llega a mi vida como semilla. El amor llega a mi vida como semilla, pero crece, va creciendo. El Cristo en mí va creciendo y llega a ser el árbol que fructifica. El fruto es el del Hijo en mí. Él es el que lleva mucho fruto. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Moisés tuvo una revelación plena de Cristo, porque si Moisés se mantuvo como viendo al invisible, fue porque Moisés tuvo una revelación plena de Cristo. Y la revelación, desde el momento en que el Padre nos hace sus hijos, nos abre el entendimiento y entramos en un proceso de revelación, de luz, hasta que llegamos a una revelación plena de Cristo. ¿Cuántos van por una revelación plena de Cristo? Oramos y decimos: Padre, danos un entendimiento pleno de Cristo. Eso está en Colosenses. El apóstol Pablo oraba por un entendimiento pleno de Cristo. Y en la vida cristiana todo tiene un inicio, pero en la vida cristiana todo tiene una plenitud. Amén. Y esa plenitud, aquí alcanzamos una parte, pero en el cielo, el Apocalipsis es la revelación plena de Cristo. Y ya vamos a conectar con esto de el propósito eterno de las recompensas. Y miremos a Abraham, Juan 8. Vamos al Evangelio de Juan. Aquí miramos a Moisés, cómo su mirada se mantuvo en las recompensas y se mantuvo como viendo al invisible, y aplica para nosotros. Y vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Me encanta la expresión, el versículo 56, dice el Señor: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Y el Señor lo dijo: Abraham, aquí está hablando Jesucristo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y claro, Abraham
creo, tuvo una revelación de Cristo, también una revelación plena. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Vio todo. Yo creo que vio el nacimiento de Cristo, porque era la promesa, era el cumplimiento de la promesa. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa, y una cosa es la promesa y otra cosa son las promesas. Por eso dice que todas las promesas en Él, o sea, en la promesa, son sí y amén. Pero la promesa es Cristo. Y en Él, en la promesa, están las promesas. Y acá yo creo que Abraham vio todo en su plenitud. Cuando Cristo, el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de esa descendencia prometida, la de Génesis 3:15, pero también creo que vio el día de esas recompensas, vio el día, el gran día, el día del tribunal de Cristo, donde los creyentes vamos a ser recompensados por todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, como templo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros cuidamos este cuerpo, porque cuando usted salga del cuerpo, salió, ya salió. Así que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer mientras estemos en este cuerpo. ¿Cuántos cuidan el cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo cuidan? ¿Cuántos se alimentan bien? ¿Cuántos van al gimnasio? Esto es cuidar el cuerpo en lo natural. Y obviamente pues en lo espiritual, la voluntad del Señor es nuestra santificación. Pero cuando yo miro mi cuerpo, yo quiero llegar a la meta. Yo cuido mi cuerpo. No quiero que mi cuerpo se enferme. Yo quiero llegar a la meta. Yo no soy descuidada con mi cuerpo. Y espero que ustedes también cuiden ese cuerpo para que lleguen a la meta. Y bueno, y ya la palabra dice lo que nos espera. Así que yo creo que Abraham también tuvo una revelación plena de Cristo, de ese gran día, y el Señor, y todo esto quedó escrito para nuestra enseñanza. Miremos a Pablo. Ahorita, Pablo ya en el nuevo pacto, esto fue en el antiguo pacto, y si esto fue en el antiguo, y el Señor les permitió ver esto para que quedara escrito para nuestra enseñanza. Ahora en el nuevo pacto miremos a Pablo, quien tuvo la revelación del misterio. Vamos a ir a Filipenses. Esta cita bíblica ya la habíamos visto el domingo pasado, pero se las quiero volver a repetir una y otra vez, porque la revelación viene por la repetición. ¿A cuánto les gusta la repetición? Amén. Algo pasa en la repetición, que el apóstol Pedro dijo: yo sé que ustedes ya saben estas cosas, pero es necesario que se las vuelva a decir. Y qué bueno cuando nos repiten y repiten y repiten la palabra. Pida revelación de eso que le repiten. Filipenses, el capítulo 3, el versículo, leamos desde el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Él nos asió a nosotros para un propósito eterno. Amén. No terrenal, iglesia. Nos asió para un propósito eterno. Y Pablo iba por esa, porque entendía que el Señor lo había asido, como dice la palabra, agarrado para un propósito eterno. Lo había hecho de Él para un propósito eterno. ¿Cuánto vale nuestra vida? ¿Cuánto vale mi vida? Precio de sangre. No hay palabras para describirlo. Pero dice la palabra, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay que olvidar lo que quedó atrás, hasta las glorias del año pasado. Amén. Olvidamos, porque eso nos puede anclar a esta tierra. Pero olvidamos lo que queda atrás y nos extendemos hacia lo que está delante. Y Pablo dijo, ¿qué era
lo que tenía por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa palabra premio es recompensa. Así que la carrera de Pablo no fue por las añadiduras, porque ya él entendía que ya todo le había sido dado en Cristo. Y la carrera de Pablo fue una carrera con propósito eterno. Lo mismo que la de Moisés, lo mismo que la de Abraham. Ellos corrieron la carrera con un propósito eterno. Diga, el Espíritu Santo me capacita. A veces decimos, ¿y cómo será esto? Como dijo María, ¿no? ¿Y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y siempre el Espíritu Santo nos va a dar la misma respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Amén. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita para correr esta carrera y llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que aquí vemos a Pablo correr la carrera con propósito eterno y no con propósito terrenal. Diga, yo corro mi carrera con propósito eterno y no terrenal. Y Primera de Corintios 9, Primera de Corintios, el capítulo 9, el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pero aquí todos nos llevamos el premio. Amén. Si corremos bien la carrera. Ellos corred de tal manera que lo obtengáis, corred de tal manera, porque esta carrera no la podemos correr a nuestra manera. Muchos están corriendo la carrera a su manera. Pero la carrera la corremos a la manera que la palabra nos enseña a correrla. Si tú quieres aprender cada vez más cómo correr esta carrera, entonces vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Digan amén. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Podemos ser eliminados? Tenemos que correr la carrera como quien puede ser eliminado. Diga, yo corro la carrera como quien puede ser eliminado. Porque la palabra dice, el que se crea estar firme, mire, que no caiga. Pero aquí encontramos a Pablo corriendo la carrera con propósito eterno y no terrenal. Tremendo. ¿Cómo murieron todos estos? Interesante pregunta, ¿cierto? Yo me la pregunté. ¿A cuánto les gusta hacerle preguntas y buscar en la palabra la respuesta? ¿Cómo murieron todos estos? Porque esto aplica para nosotros también. Amén. ¿Cómo murieron estos? Dice Hebreos 11:13. Y esto fue en el antiguo pacto. Esto fue en el antiguo pacto. Obviamente, ya nosotros estamos en la revelación de Cristo. En la fe. ¿Cómo se nos manda a morir? En la fe. Diga, se me manda a morir en la fe. En la fe. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que aquí estamos de paso, iglesia, como dice aquí el pastor, estamos de paso. Esto es un suspiro ante lo terrenal y se nos anima a correr la carrera como debemos correrla, no por añadiduras, pero sí por las recompensas. Y ahora sí, vamos a mirar, después de esta introducción tan larga, ahora sí vamos a mirar el propósito de las coronas. Esto de verdad, Padre, oramos, Espíritu Santo, danos una luz plena de tu propósito eterno, Señor. Oramos, Padre, por la iglesia, Señor. Gracias
Padre, por iluminar los ojos de nuestro entendimiento, Padre. En tu luz, danos más luz, Señor. Y gracias, Padre, por darnos una mayor plenitud de revelación, de entendimiento con respecto al propósito eterno, Señor, de las recompensas. Voy a decir algo. Estuvimos hablando de hace 8 días de las coronas, ¿no? Es parte de las recompensas. Y podemos llegar a pensar que el propósito en sí mismo son las coronas. El fin en sí mismo es ganarme una corona. Pero el fin en sí mismo no son las coronas. Porque podemos correr la carrera aquí por la corona. Y entonces aquí el centro sería yo. Yo me gané la corona. Pero realmente el fin en sí mismo no son las coronas, sino es la adoración. Dilo conmigo, el fin en sí mismo de la carrera que tengo por delante no son las coronas, o sea, no es la recompensa. El fin en sí mismo no es la recompensa, sino la adoración. Amén, la adoración. Esto me habla de propósito eterno. Amén. Todo es para la gloria de Él. Esto es propósito eterno. Todo lo creado es para la gloria de Él. En su casa todo proclama su gloria. En su casa, y yo soy su casa. ¿Cuál es el propósito de toda mi vida en Cristo? Es propósito eterno, no es propósito terrenal, sino propósito eterno. Porque podemos correr esta carrera con propósito terrenal. Bueno, sí, usted tiene un propósito terrenal, ¿cierto? Es en sí mismo. La fuente eres tú. Y si tenemos propósito al crear empresa, si tenemos propósito al consignar un dinero en el banco, si tenemos propósito al comprar una casa, si tenemos propósito al tener hijos, propósito terrenal, pero está el propósito eterno, por el cual fue creado, fuimos creados y todo fue creado. Y todo obedece al propósito eterno. Diga, todo en mi vida obedece al propósito eterno. Y el propósito eterno, la fuente es Dios, no somos nosotros. La fuente es Dios. Así que el fin en sí mismo no son las coronas, sino la adoración. Iglesia, la plenitud de la revelación de Cristo. Cristo está en toda la Escritura, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cada libro en el Antiguo es una sombra, un tipo de Cristo. Ahí está Cristo. Que Dios nos dé luz para verlo en cada libro de la Escritura. Pero el Apocalipsis es la revelación plena de Cristo en toda su gloria. Interesante. Apocalipsis 4. Vamos a Apocalipsis 4. Aquí está el propósito eterno de las recompensas en Apocalipsis 4. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, hay uno sentado en el trono. Versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí está el propósito eterno de las coronas. Ahí podemos ver que el fin en sí mismo no son las coronas, sino la adoración. Amén. Debe haber por ahí alguna fiesta.
¿Qué hacían los ancianos con las coronas? Las arrojaban, habían ganado coronas, las arrojaban y le daban la gloria al Señor. Ese es el fin en sí mismo. Finalmente, ¿quién es el que lo logra en nosotros? El Señor. Es haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mismo por Jesucristo. Ya sabemos que Él es el que hace todas las cosas por medio de mí. Todo es por medio de mí. ¿Qué está haciendo Dios en mí? Formando al Hijo, salvando mi alma. ¿Para qué? Para hacer por medio de mí. Por eso nuestra visión dice ser como el Hijo y permanecer en Él y Él en mí para hacer las obras del Padre. Amén. Esa es la visión, esa es la declaración de nuestra visión. Interesante si nos preguntamos quiénes son esos 24 ancianos, porque tiene un sentido grande preguntarnos quiénes son ellos. Y la Escritura nos da la respuesta. Apocalipsis 5, desde el versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Fueron gente redimida, como nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Gente redimida por la sangre. Por eso es que tiene mérito. Los ángeles no van a ganar recompensas. Eso es para nosotros. Y cuando la Escritura dice que arrojan sus coronas delante de Él, ese es el fin en sí mismo de esta salvación tan grande que hemos recibido, y el fin en sí mismo de correr esta carrera y llegar a la meta del premio del supremo llamamiento. Y cobra sentido que estos que echaban sus coronas delante del trono sean gente que pasó por la tierra, que corrió la carrera como debía correrla, que llegaron a la meta, que corrieron con propósito eterno su carrera, no con propósito terrenal, porque tenían coronas, ganaron recompensas. Pero es maravilloso cuando ellos dicen: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Ellos dijeron: con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre nos has redimido. Así que fueron gente ¿qué? Redimida, que ya estaban adorando en la plenitud de quien es Cristo. ¿Cuántos quieren correr esa carrera? ¿A cuántos la palabra es un fuerte estímulo para correr bien esta carrera, como debemos correrla? Amén. Gloria a Dios. Quiero mirar la recompensa de los pastores, para los que tienen un llamamiento al pastorado. Primera de Pedro, capítulo 5. El domingo pasado veíamos una palabra para todos los que sirven. También hay recompensas. Amén. Para los pastores hay recompensas. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. De la gloria que será revelada. Esa gloria es la gloria del Apocalipsis. Una gloria
en plenitud de Cristo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Miren lo que se le dice a los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo. ¿Quién es el apóstol? Cristo. ¿Quién es el evangelista? Cristo. ¿Quién es el maestro? Cristo. ¿Quién es el todo en todos? Cristo. Él es el todo en todos. Y esta palabra es tremenda porque mire, si la iglesia se deja engañar por hombres que se dicen ser pastores, porque hay muchos, ¿verdad? Muchos que se dicen ser pastores un día dijeron, montemos, el dicho, montemos una iglesia, porque eso da dinero. Y comienzan a correr una carrera, como dice la palabra, no por ganancia deshonesta. ¿Qué se le dice al hombre de Dios, al que tiene un llamamiento pastoral? Corra la carrera no por ganancia deshonesta. Si usted se deja engañar, es porque usted no conoce la palabra. Hay multitudes engañadas, pero se quejan de los pastores, que son ladrones, ¿verdad que sí? Se quejan de los pastores, el mundo se queja de los pastores. Si usted trabaja en una empresa y la gente se entera de que usted diezma, ofrenda, le dicen, uy, usted está enriqueciendo al pastor, usted, ¿cómo es que usted se deja robar? ¿Usted se lo han dicho? ¿Cómo es que usted se deja robar? Y entonces le apuntan al pastor y está bien, pero yo digo, pero más terrible es la gente que se deja engañar. ¿Y por qué se dejan engañar? Porque no conocen la palabra, porque no indagan la escritura, porque no estudian la palabra. Entonces se dejan engañar. ¿Qué es peor, el que engaña o el que se deja engañar? Ambos, ¿verdad? Pero hay mucha iglesia engañada, con pastores que están corriendo, supuestos pastores que están corriendo una carrera no por recompensas eternas. Eso se ve, diga, eso se ve. ¿Cuántos saben que se ve cuando alguien ama el dinero? Eso se ve, uno lo puede ver, uno lo discierne y uno dice, este ama el dinero. Y hay mucho pastor corriendo la carrera que se dicen pastores, pero realmente el pastor que tiene el llamado de Dios corre la carrera por recompensas eternas y no por ganancia deshonesta. Entonces el punto es que nosotros tenemos que discernir dónde nos estamos congregando, quién es nuestro pastor, cómo está corriendo la carrera ese pastor. Porque ¿cómo es posible que uno se para aquí a enseñar y a decir, no corra la carrera por las cosas terrenales? Y el pastor la está corriendo por lo terrenal. ¿Cómo se para aquí en qué autoridad enseñar? Así que, iglesia, disciernan, para que no se dejen engañar por supuestos pastores que están corriendo la carrera, no por recompensas eternas, no con propósito eterno, sino con propósito terrenal. Y si su pastor está corriendo la carrera como debe correrla, ore por su pastor para que no vaya a ser eliminado. Amén. ¿Cuántos aman aquí a su pastor? Aleluya. Padre, gracias. Quiero terminar con Colosenses 3, capítulo 4. Quiero terminar con esta palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos son aquí resucitados juntamente con Cristo? Amén. Si pues, miren lo que dice el apóstol, si pues habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Cuántos son muertos aquí? Poquitos, dígame. ¿Cuántos son muertos aquí? Diga, yo soy un muerto, que estoy muriendo. Un muerto con vida. Porque los que no tienen la vida de Cristo están muertos en delitos y pecados. Pero nosotros no estamos muertos en delitos y pecados. Así que nosotros somos los resucitados. Y esto es para los resucitados. ¿Qué le demanda la palabra a los resucitados? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto tiene que ver con correr la carrera con la mirada puesta en Cristo, mantenernos como viendo lo invisible, correr la carrera con propósito eterno, no con propósito terrenal. Así que si hemos resucitado con Cristo, buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Di conmigo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Diga, gracias, Padre, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es tremendo. Mírese, cuando usted se mire, mírese escondido con Cristo en Dios. ¿Cuántos se miran así? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿cuándo? ¿Cuándo? En su venida, en su segunda venida. Va a haber un día de la manifestación de Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis también, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Cómo? En gloria. Pero el punto aquí es que la única manera de llegar a la meta y de correr esta carrera con propósito eterno es poniendo la mira en las cosas de arriba. Usted, a la medida que vamos muriendo, a todo lo que debemos morir, al hombre viejo con sus hechos, morimos al hombre viejo con sus hechos, que está corrompido con deseos engañosos, y comenzamos a morir a todos esos deseos engañosos, por la acción de la palabra, por el Espíritu Santo. Haced morir en vosotros las obras de la carne, y es por el Espíritu de la palabra. Y así es como vamos corriendo la carrera. O sea, usted cada vez más tiene los ojos puestos arriba, pero desde aquí abajo. No podemos decir, ay, cuando yo esté en el cielo, ahí sí voy a poner, ahí sí tengo mis ojos arriba. Mire el ejercicio que tenemos que hacer. Como dice la pastora Ligia, ¿ya para qué? Lo que fue, fue. ¿Verdad? Lo que fue, fue. ¿Y cuántos quieren que sea como Dios, como la palabra nos anima que sea? Entonces, si hemos resucitado con Cristo, dice el Señor, pongan su mira en las cosas de arriba. Y poner la mira en las cosas de arriba es poner la mira en las recompensas con un fin de adoración. El fin en sí mismo es la adoración. Porque el centro del evangelio no somos nosotros. Diga, el centro del evangelio no soy yo. Vale la pena que nos lo digamos todos los días, ¿no? Porque es que nos gusta ser el centro de todo. ¿Cierto que nos gusta? Nos gusta ser el centro de todo. Pero el centro de todo no somos nosotros. Él es el todo en todos. El centro de todo es Cristo. Por eso el fin en sí mismo de ganar el premio no somos nosotros, sino es Cristo. Porque esas coronas las vamos a arrojar a los pies de Cristo. Esto nos garantiza
una buena vida aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren tener una buena vida aquí en la tierra? No sin aflicciones, porque en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Pero esto nos garantiza una buena vida aquí en la tierra. Por eso es que la carrera no es por añadiduras, sino por recompensas. Y la recompensa tiene un propósito eterno, y es la adoración. Y el fin en sí mismo no soy yo, sino Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Iglesia, la adoración tiene un inicio. Y Juan, el capítulo 4. La adoración tiene un inicio. Inicia cuando el Padre nos hizo sus hijos. Tiene un inicio. Todo en Cristo tiene un inicio. Todo en Cristo tiene una plenitud. Nos movilizamos del inicio a la plenitud. Y la adoración tiene un inicio. Saben que la adoración es más que tú vengas aquí y digas voy a adorar. Es más que eso. Es tu vida. Y el inicio está aquí en la tierra. El inicio de nuestra adoración es aquí en esta tierra. Pero el inicio, la plenitud de la adoración es en el cielo. Aquí iniciamos. Porque me gusta cuando la palabra dice en Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoremos. Así que el Padre nos buscó para adorar. Y la adoración tiene un inicio, pero la adoración tiene una plenitud. El Apocalipsis nos revela la plenitud de la adoración. ¿Cuántos van por esta? Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdadera, Padre. Hemos recibido tu palabra como debemos recibirla, Padre. Gracias por esta palabra que me transforma, Señor. Gracias por darme un entendimiento pleno de Cristo. Pida un entendimiento pleno de Cristo. Dile, Padre, dame un entendimiento pleno de tu palabra. Quiero un entendimiento pleno, Señor. Quiero un entendimiento pleno, Padre, del nuevo pacto. Pida un entendimiento pleno del nuevo pacto. Pida que el Espíritu Santo le enseñe todas las cosas. Dice la palabra que esa unción nos enseña todas las cosas. Y esa unción nos enseña la adoración. Pero esa adoración ya tuvo un inicio en nosotros. El Padre nos buscó. Diga, el Padre me buscó para que yo lo adorara. Y para que lo adorara en espíritu y en verdad. Pero inicia aquí en la tierra. No esperes el inicio de tu adoración cuando estés arriba. El inicio es ahora. Diga, el inicio es ahora. Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo capacitándonos, Señor. Gracias por esa acción del Espíritu Santo en mí que nos capacita. Padre, en este inicio de esta adoración, Señor, hemos aprendido que el propósito eterno de la recompensa, Señor, es adorarte, es darte la gloria, es darte la honra, es darte el honor, es darte el poder, Padre. Tus hijos te aman. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman su venida? Hay una corona para los que aman su venida. Hay una corona para los que aman su regreso. Padre, te damos gracias. Amamos tu regreso, Señor.
Gracias, Padre, por ese regreso, cuando vendrás en esa gloria, conforme dice tu palabra. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, y mi recompensa conmigo, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque la recompensa es para ti mismo, Señor. El centro no somos nosotros, Padre. Gracias por darnos más luz, Padre, para adorarte en espíritu y en verdad, como debemos adorarte, Padre. Hoy me humillo bajo tu poderosa mano, Señor. Tu palabra dice: humillaos pues bajo mi poderosa mano, para que el Señor os exalte cuando llegare el tiempo, Señor. Y gracias porque no es mi exaltación, Señor, es la exaltación de Cristo por medio de mí, Señor. Gracias te doy, porque cada día mi alma se salva, Señor, se transforma. Eso es lo que tú estás haciendo en mí, y tu palabra me transforma de gloria en gloria a la imagen del Hijo, Padre. Y yo te doy gracias por esta transformación que sufro, por esta metamorfosis que estoy sufriendo, Padre, a la imagen del Hijo, Señor. Gracias, Padre, por este ser como el Hijo y permanecer en Él y Él en mí para hacer su voluntad, Señor. Gracias, Padre, por el Hijo en mí. Aleluya, Señor. Hemos oído tu palabra, Padre, y yo pido recibir entendimiento de esta palabra, para que esta palabra lleve fruto, mucho fruto en mí, porque para esto fui comisionado, Padre, para llevar mucho fruto, y que este fruto glorifique tu nombre aquí en la tierra y glorifique tu nombre en el cielo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y por la paz de Cristo gobernando mi corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia. Los amo.